Sientes ese zumbido extraño que te recorre la nuca justo al despertar, como si un alfiler frío se clavara detrás de tus orejas cada vez que intentas levantarte de la cama. No es algo de hoy, llevas meses notando que la vista se te nubla y que tus manos ya no tienen la firmeza de antes, una pesadez que te acompaña cada tarde. Has probado a descansar más, a tomar vitaminas o a simplemente ignorarlo pensando que es la edad, pero el malestar persiste. Lo que no sospechas es que este síntoma no es tu enemigo, sino el mensajero de una amenaza que duerme bajo tu propio techo. En los próximos minutos entenderás qué te está pasando de verdad. Me llamo Manuel del Valle, tengo 71 años y pasé 4 décadas calculando la resistencia de los puentes más grandes de México como ingeniero civil. Mi mundo siempre fue de estructuras sólidas, hasta que Marta, mi esposa, se fue hace 3 años dejando un vacío que todavía huele a su perfume de gardenias y al café con canela que tomábamos cada mañana. Ella era mi columna vertebral, el cimiento sobre el cual construí mi hogar y mi orgullo. Su partida dejó una herida profunda que solo se aliviaba mirando fotos de nuestra boda, donde prometimos cuidarnos hasta el final. Sin ella, la casa se siente como una obra negra, fría y silenciosa, buscando una luz que no volverá. Vivo con mi hijo Carlos, un profesor de secundaria algo distraído, su esposa Estefanía, quien se encarga de mis medicinas con una dulzura impecable, y mi nieto Mateo, la luz de mis ojos. Mis días transcurren entre limpiar mis antiguos niveles topográficos y caminar 7 vueltas exactas al parque de la colonia para mantener el corazón activo. Antes de seguir con este relato, quiero agradecerles por acompañarme hoy. Por favor, comenten desde qué país o ciudad nos están viendo para saludarlos. Recuerden que, aunque algunos nombres fueron cambiados por privacidad, los hechos y las traiciones aquí narradas son un testimonio real de mi propia vida. Les pido que se preparen, porque esto apenas comienza. Todo comenzó un martes por la tarde, mientras organizaba mis planos de la carretera de Mazatlán sobre el escritorio de caoba que Marta tanto amaba. Estefanía entró con la suavidad de un espectro, dejando mi vaso de agua y la cápsula blanca que, según ella, el doctor me recetó para la memoria. Al terminar el líquido, noté un sedimento azulado y amargo en el fondo del cristal, algo que no debería existir en un simple suplemento vitamínico. Traté de convencerme de que era un error de la farmacia, pero mi mente de ingeniero, acostumbrada a la precisión, no podía dejar de analizar esa mancha extraña que se negaba a desaparecer de mi vista. Esa misma noche, mientras buscaba mi linterna en el cajón de la cocina, encontré un recibo de una joyería de lujo por 80,000 pesos que no recordaba haber autorizado. El nombre de Estefanía aparecía como cliente, pero la tarjeta utilizada terminaba en los mismos 4 dígitos que mi cuenta personal de ahorros. Sentí una presión fría en el pecho, un cálculo que no cuadraba con la realidad que ella me vendía cada mañana entre sonrisas y cuidados. La suma de aquel polvo amargo y ese gasto injustificado rompió la estructura de mi confianza, obligándome a reconocer que bajo este techo se estaba gestando una traición que todavía no tenía nombre. Decidí no tragarme la cápsula blanca la mañana del 18 de abril de 2026. Con la precisión de quien ha trazado miles de planos estructurales, esperé a que Estefanía saliera de la habitación para envolver el medicamento en un pañuelo de seda que perteneció a mi Marta. Usé un viejo mortero de piedra para triturar el contenido y compararlo con las muestras de mis vitaminas habituales bajo la lupa de mi escritorio. El polvo no era consistente, era granulado, con destellos metálicos que mi instinto rechazaba con violencia. Guardé la muestra en un frasco de vidrio ámbar, oculto tras mis libros de cálculo integral, sintiendo como la paranoia empezaba a construir un muro gélido entre mi familia y mi propia seguridad. Durante las siguientes 72 horas, me convertí en un fantasma dentro de mi propia residencia de la calle Magnolia 412. Observaba a Estefanía desde las sombras de los pasillos, notando cómo su dulzura se transformaba en una mueca de impaciencia cuando creía que nadie la miraba. El 20 de abril, a las 3 de la tarde, la vi salir apresurada hacia el jardín trasero, hablando por un teléfono celular negro que jamás le había visto usar. Sus palabras eran susurros cargados de una urgencia criminal, mencionando fechas de vuelos y transferencias internacionales que hacían que mi sangre de ingeniero se congelara ante la evidencia de una estructura de mentiras perfectamente diseñada para destruirme y borrar mi legado.
Aproveché que Carlos llevó a Mateo al entrenamiento de fútbol para entrar en el estudio privado de Estefanía, buscando una respuesta lógica a ese recibo de joyería. Entre carpetas de impuestos y recibos de luz, encontré un sobre amarillo oculto en el doble fondo de un cajón de madera. Al abrirlo, mis ojos se toparon con una copia de un poder notarial fechado el 12 de enero de 2025, supuestamente firmado por mí ante el notario 45 de la Ciudad de México. La firma en el documento era casi idéntica a la mía, pero el trazo final carecía de la firmeza que desarrollé tras décadas de firmar planos. Era una falsificación técnica, una estafa maestra bajo mi nariz. Sabía que no podía enfrentar esta demolición emocional solo, así que contacté al licenciado Roberto Gutiérrez, un abogado penalista de gran prestigio e hijo de mi socio más cercano. Roberto llegó a nuestra cita en el Café El Péndulo con la seriedad de quien anticipa una tragedia legal inminente. Le entregué el sobre amarillo y el frasco con el sedimento a su lado, mientras le explicaba mis sospechas sobre la integridad de Estefanía y la preocupante debilidad de carácter de mi propio hijo Carlos. Gutiérrez me miró con una mezcla de respeto y profunda tristeza, ajustando sus anteojos antes de decirme que debíamos actuar con una cautela milimétrica si queríamos rescatar mi patrimonio y mi dignidad. La primera descarga eléctrica llegó cuando Roberto revisó los estados de cuenta digitales que logró obtener gracias a sus contactos bancarios de alto nivel. El Fondo Marta, aquellos 14 millones de pesos que ahorré con sudor para la Universidad de Mateo, no solo estaban en riesgo, sino que habían sido drenados sistemáticamente. Desde febrero de 2025 hasta la fecha actual, se realizaron más de 200 transferencias electrónicas a una cuenta fantasma en un paraíso fiscal. Ver las cifras en la pantalla, con sus decimales exactos y sus fechas de ejecución, fue como ver caer el puente más importante de mi carrera. La mujer que me servía el té cada noche estaba saqueando el futuro de mi estirpe. Roberto profundizó en el poder notarial y descubrió una segunda capa de traición que me dejó sin aliento en medio de aquel café ruidoso. El documento no solo le daba control total sobre mis finanzas, sino que incluía una cláusula de incapacidad mental firmada por un neurólogo desconocido llamado Dr. Arriola. Estefanía estaba preparando el terreno legal para declararme senil y recluirme en un centro psiquiátrico de alta seguridad en las afueras de la ciudad. El plan no era solo robarme, sino borrarme del mapa social y familiar para que nadie cuestionara sus movimientos financieros. Cada dosis de ese polvo amargo era un clavo más en el ataúd de mi cordura fingida. La investigación de Gutiérrez reveló que Estefanía no actuaba sola, el doctor Arreola resultó ser su primo segundo y un médico con antecedentes de mala praxis por prescripciones ilegales. Juntos habían creado un expediente clínico ficticio donde yo aparecía como un anciano con demencia senil avanzada y brotes psicóticos violentos. Los 14 millones de pesos estaban siendo utilizados para pagar sobornos y preparar una vida de lujo en el extranjero, específicamente en una propiedad ya adquirida en la costa de España. La escala de la conspiración era monumental, involucrando identidades falsas y una red de complicidades que superaba por mucho mis peores pesadillas. Mi hogar era en realidad una celda de cristal muy peligrosa. El análisis químico de la cápsula confirmó que me estaban administrando microdosis de un sedante hipnótico prohibido en México desde el año 2018. Este fármaco causa lagunas mentales severas y una desorientación que imita perfectamente los síntomas del Alzheimer temprano, lo que justificaba legalmente el poder notarial que ella ostentaba con orgullo. Roberto me advirtió que cada toma dañaba mi sistema nervioso central, reduciendo mi capacidad de reacción y haciéndome más vulnerable a sus manipulaciones diarias. La traición ya no era solo económica, era un ataque biológico contra mi vida ejecutado por la persona que juraba protegerme. Sentí una furia fría y calculadora, la misma que usaba para corregir errores críticos. Lo más aterrador fue descubrir un contrato de internamiento ya firmado para el próximo 5 de mayo, fecha en la que pensaban trasladarme al asilo Sombras del Valle. Estefanía estaba a solo unos días de sellar mi destino final mientras Carlos, mi propio hijo, permanecía ciego o quizá cómplice por omisión de esta atrocidad. La conspiración era real, estaba documentada y el tiempo se agotaba como la arena en un reloj de obra. Antes de revelarles cómo planeé mi contraataque, necesito que participen conmigo en este momento tan oscuro de mi historia.
¿Ustedes creen que Carlos es realmente inocente en todo este plan criminal? Respondan sí o no en los comentarios ahora. El 28 de abril de 2026, mientras la casa dormía bajo un silencio sepulcral, logré acceder a una tableta digital que Estefanía ocultaba celosamente bajo el forro del colchón en la habitación de visitas. Con los dedos rígidos por la artritis pero la mente ágil como en mis mejores tiempos en la Secretaría de Comunicaciones, descifré una cadena de correos electrónicos con un remitente identificado únicamente como arquitecto de sombras. Lo que descubrí no fue una simple estafa, sino una red de corrupción que involucraba a 3 funcionarios de alto rango del registro público de la propiedad. Estaban borrando sistemáticamente mi nombre de las escrituras de mis 4 departamentos en la colonia Condesa, valorados en 32 millones de pesos. La conspiración se expandía como una grieta estructural en un puente mal calculado, revelando que el notario 45, el licenciado Peralta, no solo falsificó el poder notarial, sino que ya había iniciado el proceso de remate de mi casa en Magnolia 412. Descubrí una transferencia de 5 millones de pesos realizada el 15 de marzo bajo el concepto de honorarios de liquidación anticipada. Mi hogar, el lugar donde Marta y yo vimos crecer a Carlos, estaba siendo desmantelado pieza por pieza en el mercado negro inmobiliario mientras yo desayunaba fruta picada frente a mi verdugo. La especificidad de los montos y las fechas confirmaba que mi desaparición social estaba programada con una precisión matemática aterradora. El riesgo dejó de ser una sospecha económica para convertirse en una amenaza física tangible cuando, al inspeccionar la rejilla del aire acondicionado de mi dormitorio, encontré una microcámara de lente gran angular apuntando directamente a mi cama. Estefanía no solo me drogaba, sino que monitoreaba cada uno de mis movimientos las 24 horas del día para asegurarse de que las dosis del sedante a su lado estuvieran surtiendo el efecto deseado. Sentí una náusea violenta al comprender que mi privacidad era inexistente y que mi propia alcoba se había transformado en un laboratorio de observación psiquiátrica. Estaba atrapado en una estructura de vigilancia panóptica diseñada por la mujer que simulaba preocuparse por mi salud cada mañana. Mi investigación reveló que el doctor Arreola no solo suministraba el sedante, sino que estaba redactando un informe forense falso donde se me acusaba de tendencias suicidas y agresividad incontrolable hacia mi nieto Mateo. Esta era la pieza final de su maquinaria legal. Si yo intentaba denunciarlos, usarían esas grabaciones de la microcámara, posiblemente editadas, para demostrar que era un peligro para la familia. El patrimonio que construí durante 40 años de ingeniería civil estaba siendo utilizado para financiar mi propia destrucción total. Cada peso de los 14 millones del Fondo Marta servía ahora para comprar el silencio de enfermeros y guardias que se encargarían de custodiar mi silencio eterno en el asilo. La capa más dolorosa de esta traición apareció cuando escuché una conversación telefónica entre Estefanía y mi hijo Carlos en la cocina a las 11 de la noche. Carlos lloraba desesperado, rogándole que no siguieran adelante con el plan de internamiento, pero ella lo silenciaba con una frialdad glacial mencionando una supuesta deuda de juego de 2 millones de pesos que ella había cubierto en secreto. Mi propio hijo, el hombre que yo formé con valores de integridad y esfuerzo, estaba siendo chantajeado y manipulado debido a su debilidad de carácter. La estructura familiar que yo creía sólida era en realidad una fachada de cartón piedra, sostenida por mentiras, deudas ocultas y un miedo paralizante. El 2 de mayo, noté que la dosis de la cápsula blanca se duplicó, causando que mis extremidades pesaran como si estuvieran hechas de plomo sólido. Mi visión se volvía borrosa por momentos y el zumbido en mis oídos se transformó en un rugido constante que amenazaba con derribar mi última defensa, mi capacidad analítica. Comprendí que Estefanía estaba acelerando el proceso porque el licenciado Gutiérrez ya había empezado a hacer preguntas incómodas en el banco. El tiempo de investigación se había agotado y ahora me encontraba en una carrera desesperada contra el colapso de mi propio sistema nervioso. Si no actuaba en las próximas 48 horas, el daño cerebral sería irreversible y permanente. En el historial de búsqueda de la tableta oculta, encontré las reservaciones confirmadas para el vuelo 6402 de Iberia con destino a Madrid, programado para el 6 de mayo a las 6 de la tarde. Eran 3 boletos de clase ejecutiva a nombre de Estefanía, Carlos y Mateo, comprados con los fondos que Marta ahorró para la educación de nuestro nieto. Mi nombre no figuraba en la lista de pasajeros,
confirmando que mi destino en el asilo Sombras del Valle era una sentencia definitiva de abandono y olvido. Ellos planeaban iniciar una vida de lujos en España usando los restos de mi patrimonio, mientras yo me marchitaba en una habitación compartida con extraños. El riesgo personal alcanzó su punto máximo cuando descubrí un borrador de un testamento hológrafo, supuestamente escrito por mí, donde le heredaba la totalidad de mis bienes a Estefanía, desheredando formalmente a Carlos por abandono filial. Era la jugada maestra para deshacerse incluso de mi hijo una vez que estuvieran en el extranjero, dejando a Estefanía como la única propietaria de la fortuna del clan del Valle. La red de complicidades era tan profunda que incluso el personal de seguridad de la colonia recibía pagos mensuales para ignorar cualquier intento mío de salir de la propiedad sin supervisión médica. Era un prisionero de lujo en mi propia casa, rodeado de mercenarios pagados con mi propio dinero. Lo que estoy a punto de revelarles a continuación es la prueba más oscura y perturbadora que logré documentar antes de que mi libertad fuera completamente arrebatada por esta red criminal. He encontrado una grabación donde Estefanía discute abiertamente cuánto tiempo tardaría mi corazón en fallar bajo el efecto del sedante acumulado, eliminando la necesidad de pagar el asilo a largo plazo. Este nivel de maldad supera cualquier cálculo estructural que haya realizado en mi vida. Es el colapso total de la humanidad bajo un mismo techo. Si son personas sensibles, les pido que abandonen el video ahora, porque la siguiente revelación cambiará para siempre su forma de ver a su propia familia. El horror apenas está comenzando. Descubrí la carpeta médica oculta de mi Marta, fechada el 14 de marzo de 2023, el día que su corazón se detuvo para siempre. Al leer los anexos técnicos que Estefanía nunca me entregó, vi un reporte de toxicología que mencionaba concentraciones letales de un compuesto derivado del sedante azul que yo mismo estaba ingiriendo ahora. Mis pulmones se negaron a procesar el aire, sintiendo que el oxígeno era puro veneno mientras mis dedos acariciaban el papel frío que documentaba el asesinato de la mujer que amé por 40 años. La estructura de mi duelo se derrumbó, revelando que su muerte no fue un fallo biológico natural, sino una demolición planificada con una crueldad que desafía cualquier lógica humana. El impacto de la verdad golpeó mi sistema nervioso con la fuerza de un terremoto de gran magnitud, haciendo que mis piernas se volvieran gelatina y mis dientes chocaran en un castañeo incontrolable. Marta no murió de un infarto repentino por la edad, Estefanía la eliminó sistemáticamente porque ella había descubierto el primer desvío de fondos hacia las cuentas de Carlos. Sentí un frío glacial recorriéndome la columna, una parálisis que me impedía incluso gritar mientras mi mente de ingeniero procesaba que había estado viviendo con el verdugo de mi esposa durante 1095 días. El amor que sentía por mi familia se transformó en un acero afilado que cortaba mis entrañas, dejándome vacío de esperanza. Ahora todo tiene un significado macabro. Recuerdo a Marta tratando de señalar la taza de té en sus últimas horas, con la mirada cargada de un terror que yo interpreté como delirio senil. También reaparece el recuerdo de Carlos llorando desconsolado en la cocina la noche del entierro, mientras Estefanía le susurraba que ahora todo estaría bien con una sonrisa que hoy reconozco como triunfal. Fui un ingeniero que supo calcular la resistencia del viento, pero fallé miserablemente al medir la podredumbre moral que crecía bajo mi propio techo, permitiendo que la asesina de mi esposa me sirviera el desayuno cada mañana. La culpa retroactiva me quema como ácido sulfúrico, obligándome a reescribir cada momento de mi pasado familiar. He tomado una decisión irrevocable, usaré cada onza de mi capacidad analítica para diseñar el colapso definitivo de Estefanía, convirtiendo su propia codicia en la carga explosiva que la destruirá. Ya no soy el anciano confundido que ella cree controlar con polvos azules, soy el ingeniero Manuel del Valle y voy a desmantelar su vida pieza por pieza ante la ley. Pero antes de ejecutar este plan de justicia final y enfrentar a mi hijo en este torbellino de traición, necesito saber quiénes de ustedes siguen aquí apoyándome en esta lucha desigual. Por favor, escriban la palabra presente en los comentarios si están listos para ver cómo cae esta estructura criminal. Su apoyo es mi cimiento ahora. El 5 de mayo a las 10 de la mañana, transformé mi propia sala en un tribunal de justicia bajo la supervisión de la Guardia Nacional y el licenciado Roberto Gutiérrez. Con la precisión de un cálculo estructural, coloqué sobre la mesa de caoba el informe toxicológico del laboratorio central y el poder notarial falso debidamente impugnado.
Dos oficiales de la Policía Federal esperaban ocultos en el estudio, mientras el doctor Arreola ya se encontraba bajo custodia tras haber intentado huir hacia el aeropuerto de Toluca apenas una hora antes del mediodía. Sentí una calma gélida recorriendo mi columna vertebral, la misma que experimentaba al inspeccionar los cimientos de un puente antes de su inauguración final bajo el sol. Cuando Estefanía entró con su habitual sonrisa fingida y el vaso de agua con el sedante a su lado, se detuvo en seco al ver los uniformes y la cámara grabando cada segundo del encuentro. Roberto se puso de pie y le leyó la orden de aprehensión por fraude agravado, falsificación de documentos oficiales y tentativa de homicidio calificado mediante administración de sustancias controladas. El rostro de ella, antes dulce y angelical, se transformó en una máscara de odio puro mientras intentaba esconder el teléfono negro con el que coordinaba el vaciado de mis cuentas. La trampa que ella diseñó para enterrarme en un asilo se cerraba ahora sobre su propio cuello con una fuerza legal irreversible y absoluta. Tú no eres más que un viejo decrépito que debería estar bajo tierra con la estúpida de Marta, gritó ella mientras los oficiales la sujetaban por los brazos con firmeza metálica. En su desesperación criminal, confesó que Carlos siempre supo de los desvíos, pero que era demasiado cobarde para detenerla porque prefería las joyas y los viajes antes que la salud de su propio padre. Sus palabras eran como ráfagas de ametralladora que perforaban la última pizca de respeto que tenía por mi propia sangre, revelando una podredumbre que no solo era económica, sino moralmente terminal. El veneno que vertía en su confesión histérica solo confirmaba la absoluta necesidad de esta intervención policial inmediata y pública. Los agentes procedieron a leerle sus derechos constitucionales mientras el licenciado Peralta, el notario corrupto, era simultáneamente arrestado en sus oficinas del centro histórico bajo cargos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Mi hijo Carlos cayó de rodillas, sollozando sin consuelo, mientras los oficiales confiscaban los boletos de Iberia y las tarjetas de crédito que habían drenado los 14 millones de pesos del fondo universitario. No hubo gloria en ese momento, solo el alivio técnico de ver cómo una estructura colapsada es finalmente demolida para evitar que siga causando daño a inocentes. La justicia mexicana actuó con una celeridad que Manuel del Valle, el ingeniero, supervisó con la misma rigurosidad que sus puentes. La sentencia fue dictada semanas después con una especificidad que devolvió la paz a mi espíritu. Estefanía recibió una condena de 28 años de prisión en el penal de Santa Marta Acatitla sin posibilidad de fianza. El notario 45 perdió su licencia de por vida y fue sentenciado a 12 años de reclusión, además de una multa de 10 millones de pesos para reparar el daño patrimonial causado. Las cuentas en el paraíso fiscal fueron congeladas y el dinero del Fondo Marta regresó íntegramente a mis manos, asegurando que el porvenir de mi nieto Mateo permanezca tan sólido como el granito de las montañas que crucé durante mi juventud productiva y honesta. Al final de la jornada, me senté en el jardín trasero con Mateo, observando cómo los peritos terminaban de retirar las cámaras de vigilancia que habían violado mi intimidad por tanto tiempo. Carlos se acercó para pedir perdón, pero el muro de la confianza se había derrumbado con un estruendo demasiado fuerte para ser reparado con simples palabras de arrepentimiento. El sol de la tarde bañaba los geranios que Marta plantó con tanto amor, recordándome que incluso después de la demolición más violenta, siempre queda un terreno fértil para reconstruir el alma. Mi legado estaba a salvo, pero la arquitectura de mi familia había cambiado para siempre, dejando una estructura solitaria pero finalmente libre. Han pasado exactamente 8 meses desde que el veredicto final devolvió la paz a mi hogar en la calle Magnolia. Hoy, mientras observo a mi nieto Mateo estudiar con la misma dedicación que yo ponía en mis planos, entiendo que la verdadera reconstrucción no es de ladrillos, sino de dignidad recuperada. He creado la Fundación Marta del Valle para asesorar legalmente a ancianos víctimas de abusos patrimoniales, utilizando mi experiencia para que ninguna otra familia sea demolida por la ambición. El vacío que dejó mi esposa ya no sangra, ahora es un cimiento sólido que sostiene mis días. Carlos y yo caminamos en silencio por el parque, reconstruyendo lentamente un puente de perdón que todavía requiere mucho mantenimiento emocional. Tú que me escuchas, nunca ignores las pequeñas grietas en la conducta de quienes te rodean, pues hasta el edificio más alto cae por falta de vigilancia. La integridad estructural del alma exige que protejas tu legado con la misma firmeza con la que Dios sostiene el universo frente al caos de la maldad.
Me arrepiento de haber confundido la comodidad con la seguridad, pero hoy mi historia es tu escudo contra la traición familiar. Si este relato te ha conmovido, comenta la palabra lealtad, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus seres queridos para proteger sus hogares. Recuerda que este testimonio es una obra de ficción basada en casos reales de mi propia vida.